Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a hablar con Pedro Sanginés, ya creo que lo conocen, pero vamos a hablar también en parte porque mucha gente no se ha percatado que al cambiar de instituciones donde está presente en dos listas importantes, pero no está en el Cabildo. Él ha hablado, claro, fueron 10 años los que gobernó, pero también 20. Era un Pedro Sanginés con 20 años menos. También vamos a hablar de eso, pero luego vamos a hablar también de esas dos opciones que tiene él, que forma parte de la lista de Arrecife, de Coalición Canaria y del Parlamento también. Y luego también cosas de actualidad. Sin más dilación, pasamos a hablar con Pedro Sanginés. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muy animado. ¿Bien metido en la campaña? Sí, claro. No me queda otra. En otro papel, de segundón si usted quiere, pero con papel importante tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en el Congreso, Yo creo que nadie en el Parlamento de Canarias, espero. Eso de segundón no. Dicen que Pedro Sanginés tiene arrastre. Que por eso ha sido una estrategia de poner a Pedro Sanginés en esas dos listas. Bueno, la última vez que los ciudadanos se pronunciaron, nos dieron más votos que las 2 veces que ganamos las elecciones conmigo al Cabildo. Eso lo sabe Dolores Corujo, se ha notado en todo este mandato. Y supongo que también es una de las razones, además de mi experiencia, por la que el partido ha contado conmigo tanto al Parlamento como al Ayuntamiento de Arrecife. Pues sí, puede ser. 20 años, pero mucha despedida no hubo fiesta, no creo que Dolores Corujo te pusiera... No nos dio la oportunidad, no avisó de que era el último pleno, ella sí se reservó para sí misma la despedida, pero no permitió que el resto de portavoces lo hiciéramos. Vale. Pues Pedro, no sé, 20 años, ¿cómo recuerdas la llegada, la salida, lo que se ha hecho en medio? Porque claro, aquí hay varias partes, ¿no? La que gestionaste, la que fuiste presidente, la que fuiste consejero, oposición. Sí, bueno, yo de mi etapa de presidente quizás me quedaría por hacer un poco de balance con todo lo que hicimos en materia de bienestar social, de la mano de Marciano Acuña, cuando pusimos en marcha el Centro de Atención a la Discapacidad, cuando construimos donde había un solar el Centro de Atención a los Enfermos de Salud Mental, don Julio Santiago, o construimos el Centro de Respiro Familiar para enfermos de Alzheimer, doctor Guzmán, ahí había solares, por poner, digamos, quizás de lo más orgulloso que me siento, pero no es lo único que hice. Antes de ser presidente, ya como consejero de turismo y de los centros turísticos, pusimos en marcha las 2 sociedades más importantes que hoy tiene el Cabildo de Lanzarote, tanto la EPEL, de la que fui su primer consejero delegado, que gestiona los centros turísticos hoy malogrados en sus resultados, y también de la Sociedad de Promoción Turística Mixta, conformada por los ayuntamientos y el Cabildo, fui su primer consejero delegado. Después incorporé profesionales al frente de ellas, José Juan Lorenzo, al frente de los centros turísticos, o Héctor Fernández, que era profesor de marketing turístico al frente de la PEL. Ha llovido mucho desde entonces, hoy se utilizan para otras cosas. Pero no fue lo único. Es muy complicado condensar más de 2 décadas, insisto, tanto como consejero como presidente. Resolvimos el problema de Sonsamas, que hoy vuelve a estar un poco dejado de seguimiento de tratamiento de los residuos en la isla. Dimos un gran salto en materia de penetración de renovables con los parques eólicos. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Por cierto que lo primero que contaba en el balance lo hicimos en algunos de los casos de las manos de las ONGs en la isla de Lanzarote, llámese AFA, llámese Adislán, el Centro de Discapacidad o la Residencia de Mayores. Lo digo porque Dolores Corujo ahora lleva en su programa la gestión directa de lo que ha privatizado. Es que es el colmo del fraude, ¿no? Lo he dicho en todo momento, este gobierno de Dolores Corujo es un auténtico fraude, yo creo que ella lo es en sí misma. Anuncia que va a gestionar directamente lo que quitó a los ONG para dárselo a empresas privadas, porque privatizó los servicios de AFA y acordó privatizar los servicios de Adislán. Ahora dice que es que lo va a llevar de manera directa, que es hacer justo lo contrario de lo que uno dice, y eso se llama fraude, yo creo que en el diccionario español. Y por último, por destacar algo, porque habría tantas cosas, el Saborea, sí, la Buenplan, todo lo que hicimos desde la promoción inteligente de la isla, esa de la que ella ahora llama Turismo Premium, los planes de cooperación municipal, que no los hubo durante años de bonanza. Yo cogí el Cabildo en el año 2009 como presidente, veníamos de una enorme crisis. En los años de bonanza nunca hubo planes de cooperación municipal. Yo y el equipo que estábamos al frente del Cabildo los instauramos y llegaron para quedarse. Todavía están viviendo de las rentas de aquellos planes de cooperación que fueron cientos de obras a lo largo y ancho de toda la isla de Lanzarote. Dicen que Pedro también una de las claves, yo lo entiendo así, que confiaste más en técnicos, que a lo mejor hay grupos políticos, esto es una opinión personal, que son más como políticos. No sé si Pedro Sanginés quería esas direcciones insulares, me acuerdo, ¿no? Creó una estructura. Yo coloqué a grandes profesionales al frente de las direcciones insulares. Entre otros, alguien que usted conoce muy bien, a Natalia Alejandra Martinó, que había trabajado en Bruselas de la mano de dirección de proyectos. Dirección y coordinación de proyectos. ¿Funcionó? Por cierto, que si funcionó, mire, los últimos grandes recursos europeos que se captaron por parte del Cabildo
fueron 15 millones de euros para el Parque de Desarrollo de Parques Eólicos o 10 millones de euros para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. Lo recordará usted, 25 millones de euros. A Dolores Corujo lo oímos hablar todos los días de los fondos Next Generation, pero nadie sabe qué ha llegado a la isla de Lanzarote como consecuencia de su trabajo. Al menos nosotros sí que tuvimos algo en nuestro balance, como la vivienda. Dicen, otra de las grandes mentiras, 27 años sin vivienda pública. Falso. Año 2013, Valterra, Inés Roja, presidente Pedro Sanginés, 44 viviendas. Pocas, muy pocas, ínfimas. Pero en este mandato, cero. A pesar de que en el año 2021 pidieron 15 millones de euros para adquirir 160 viviendas, que está el proyecto, localizadas las viviendas de pequeños propietarios, y se las gastaron en otras cosas. Sin embargo, presumen ahora de que van a ser 800 a partir, eso sí, del 28 de mayo. Otro de los grandes fraudes de Dolores Corujo. Vale. Como no estás en la lista al Cabildo, no te puedo preguntar ni tampoco por achacar a la candidata o a la presidenta, pero sí por lo que no sé si tú a Osvaldo le puedes decir, oye, estos son los retos que tal, o que crees tú que Osvaldo debería afrontar si consigue llegar a la presidencia. Pues son muchos los retos, honestamente, porque han sido 4 años de parálisis, de colocar en el dique seco y de deshacer el trabajo hecho. Quizás el primer gran reto que tiene Osvaldo es retomar el trabajo en materia de dependencia de la mano de las ONGs a través del concierto social, esa residencia de mayores que ahora dicen que no la quieren, que no quieren esos modelos. Dolores Corujo y este Partido Socialista y también sus socios Podemos confunden una residencia de alto requerimiento con la atención a domicilio, que también es necesaria e importante. Pero el alto requerimiento es prácticamente un hospital, es para personas con altísima dependencia, con tratamientos y con atenciones que son imposibles de dar en un domicilio y que solo se pueden dar en un centro de alto requerimiento para nuestros mayores. Colocaron la primera piedra y nada más, algo que le dejamos adjudicado. Por supuesto, el planeamiento es quizás el único instrumento de la planificación estratégica para todo eso de lo que ya habla de Isla Saturada, que quizás luego hablemos, que Dolores Corujo guardó en una gaveta y ahora se sale con esta precisamente porque lo archivó después de que las directrices de ese planeamiento que demoniza las dio Manuela de Armas al principio y Marcos Regás al final. No se ha cambiado. ¿Y podría recuperarlo, Osvaldo? Por supuesto que puede recuperarlo, todo ese trabajo de consenso que el propio Esquiaga reconoció que existía un altísimo grado de consenso político, institucional, económico, social, de la sociedad lanzaroteña de lo que queremos hacer, pero esto es como el día de la marmota. Dolores Corujo viene ahora otra vez con una declaración rimbombante, grandilocuente, revestida de solemnidad, de isla saturada, que no significa nada porque el propio estudio que aporta dice que no tiene marco normativo para aplicarlo y que en todo caso hay que incorporarlo al plan insular, claro. Ese que usted archivó en una gaveta, porque yo estoy de acuerdo en que hay servicios saturados en la isla de Lanzarote y en muchos aspectos lo estamos, pero la cuestión no es si se busca el consenso, alarmar, arrancando una campaña electoral, alarma interna, alarma externa, cuando usted no ha hecho nada para combatir eso, ¿no? Precisamente lo que no hizo el plan insular. En definitiva, un brindis al sol, una cortina de humo para no hablar de todo aquello que no hizo, de todas las necesidades que tiene la isla de Lanzarote. ¿Sabe cuál es la más grande? Quizás el reto. El mayor marrón que le queda a Osvaldo es el ciclo integral del agua. Yo me encontré esa empresa intervenida Inalsa. A mí me movía a evitar que los ayuntamientos pagaran 50 millones de euros, que se debían. A Dolores Corujo la movía a salvar el trasero a toda la cúpula del Partido Socialista, que tenía sus bienes embargados entonces también por 50 millones de euros. Se invirtieron, además de pagar esos 50, otros 50, cuyo plazo de ejecución terminaba a finales del año 2018. Apenas quedaban 6 meses para las elecciones, pero en este mandato se debió continuar con la renovación de redes, con nuevas plantas de desaladora. ¿Qué ha pasado con eso, Pedro? No, el tema de cuando se detectaron las fugas y todo eso, había ya un plan para... Sí, pero los 50 millones de euros resultaron a la postre del todo insuficientes. Y esto es algo que yo traté, y espero que Osvaldo lo logre, de que interioricen todos los alcaldes de esta isla. Una cosa es delegar las competencias del consorcio, del ciclo integral del agua, que en toda España la tienen los ayuntamientos, en el consorcio, y otra cosa es delegar también la responsabilidad de financiar esa competencia que tiene que ejercer el consorcio. Hacen falta como 200 millones de euros, hay que apelar a fondos europeos, pero hasta los fondos europeos requieren un 15% de aportación propia, que tiene que estar en la agenda política de los 7 regidores y regidoras municipales que resulten de las próximas elecciones y, por supuesto, de la presidenta del Cabildo, cosa que no hizo, que yo espero que Osvaldo se interiorice, porque se va a encontrar con un gran problema. Y es que Dolores Corujo, para no pasar por la subida del IPC más al 1%, que debió haber aplicado desde el año 2019, porque así lo dice el pliego de condiciones, que ella aprobó una negociación con el Canal Gestión de la que ella participó, no ha subido el agua. Y si la ha subido, todavía tengo que confirmar algunos datos,
no lo ha comunicado a la opinión pública porque se adeudan más de 10 millones de euros por sentencia con intereses, esto no lo sabe la opinión pública, el consorcio al Canal Gestión por no aplicar el contrato que, como digo, ella aprobó. Terminando, Pedro, hay más preguntas. Quizás este es, insisto, el mayor reto estratégico que tiene Lanzarote, porque el agua es la vida aquí y en todas partes. Ocurre que en otros lugares llueve y aquí no, ¿no? Vale, vamos a la parte porque quiero hablar también. Y por supuesto la transición ecológica. Osvaldo lleva en su programa, yo espero que esto cambie. Como decía usted, retome aquel espíritu de poner a profesionales al frente. Hay que poner una dirección insular de transición ecológica, porque es por aquí. Esto del cambio climático, la economía azul, no se resuelve hablando, que es lo que hace Dolores Escorujo, sino con profesionales y apelando a tantos fondos europeos que vienen justamente para eso. Y yo espero que Osvaldo ponga otra vez ese buque insignia desde el punto de vista institucional, que es el Cabildo de Lanzarote, y lo ponga a velocidad de crucero. Venga, vamos un poco a Arrecife y al Parlamento. No eres número uno, ya lo has dicho, pero bueno, estás muy presente en la lista. Arrecife, no sé si... ¿Qué necesita Arrecife? ¿Qué demandas? Bueno, Arrecife necesita tantas cosas. Yo le confieso, lo he dicho, que a mí me hace muchísima ilusión el ir al Parlamento con Fernando, con Midalia Machín encabezando la lista por Lanzarote para que Fernando recupere la presidencia, por supuesto, que es quizás lo más importante, sin ningún género de duda, porque este pacto de las flores, que venía a ocuparse de los problemas de la gente, lidera los peores ratios e indicadores de todo aquello que tiene que ver con la gente. Hablábamos de la vivienda, pero podríamos hablar de sanidad. Hoy dimos una rueda de prensa al respecto de la dependencia, etcétera, etcétera. Han liderado, no lo decimos nosotros, lo dicen organismos que fiscalizan esta cuestión. Pero el Ayuntamiento de Arrecife decía que esto para mí, bueno, es muy importante, pero no dejaba de ser casi lo que tocaba, ¿no? Después de 10 años en la presidencia del Cabildo, ahora que el candidato, que Yedé Eugenio, que mi comité me ofreciera la oportunidad y me pidiera que respaldara un equipo que ya tuvo un masivo respaldo de la ciudadanía con 9 concejales, me hace muchísima ilusión porque es la ciudad en que nací. ¿Qué necesita Arrecife? Mire, para empezar, porque sería muy extenso y esta entrevista sería muy larga, el proyecto Arrecife Capital de la Reserva de la Biosfera es el marco de referencia que promovió David de la Hoz, que tuvo financiación del gobierno de Canarias y que es mi papel retomar como concejal y como diputado a la hora de respaldar los presupuestos de una comunidad autónoma que debe tener muy en cuenta a la ciudad de Arrecife para que se lanzarotice, como dice Yedé Eugenio, y sea una digna capital de la Reserva de la Biosfera. Y esto lo tenemos que hacer, como decíamos antes, de la mano de profesionales, como hizo el Cabildo, de la mano de Juan Palop, desde la Reserva de la Biosfera, diseñó un proyecto, Los Caminos del Agua. Esto es que tal vez difícil de trasladar y de comunicar, pero un proyecto que recibió muchísimos premios, que tiene que ver con la transversalidad, con la accesibilidad, con la seguridad, con la regulación de los flujos de agua a través de lo que eran los antiguos canales, esos bulevares que descentralizan a su vez, o eso está en el espíritu, ¿no? Una mirada hacia los barrios, sin olvidar que tenemos la mejor marina de Arrecife. Eso tiene que estar interconectado, y esto se hace de la mano de grandes consorcios. Llámese profesionales, llámese lo mismo me da en Metrópolis que la Fundación Rockefeller. Se han hecho en grandes ciudades como Bilbao. Cuando me preguntan si Arrecife tiene solución, pues claro que tiene solución. Hacen falta grandes proyectos estratégicos que no es que nos vienen de fuera a decir cómo se hacen. Estos grandes consorcios trabajan precisamente, como hizo Juan Palop, de la mano de muchas reuniones puertas a puertas en los barrios, con colectivos cualitativos, escuchando a la ciudadanía. La red, que fue un proyecto de integración de menores que pusimos en marcha en Argana con monitores, nacía con vocación de extenderse a los barrios de la ciudad. En fin, yo creo que mi papel fundamental va a ser, espero, si HD así me lo encomienda, la búsqueda de financiación para el desarrollo estratégico de la ciudad, con proyectos estratégicos como el que le acabo de decir, Arrecife, capital de la Reserva de la Biosfera, ¿no? En el tema del Parlamento, no sé si tú, tu presencia ahí también querrás lanzarotizar también el gobierno en el caso de que Fernando Clavijo recupere eso, que intentaría una impronta mayor para Lanzarote. Más que lanzarotizar es Arrecife. Lo que sí queremos es que Lanzarote recupere el peso político que tuvo y que seamos reivindicativos. Tan sumiso ha sido el gobierno de Ángel Víctor Torres con el gobierno central, y por eso es tan importante que Fernando Clavijo recupere la presidencia. Lo hemos visto con La Palma, con las viviendas que no llegan, con lo contento y la pleitesía de Ángel Víctor en prácticamente todos los asuntos, inmigración, en fin, sería inmenso. Pero volviendo a la isla de Lanzarote, hoy lo decía Fernando Clavijo, en el pasado mandato éramos reivindicativos, logramos después de décadas
la inclusión del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud. Logramos que el búnker que nos negaba Morera, ¿lo recuerdan ustedes? El consejero que decía que no había población suficiente, a través de un profesional como Baltar, de la mano de Fernando Clavijo, se licitara el búnker de radioterapia. Lo que pretendo es que Lanzarote, de la mano de Midalia Machín, por supuesto, que lidera nuestro grupo, y de la mía, y estoy seguro que Fernando Clavijo va a ser receptivo como lo fue en el pasado, reivindique no una limosna, sino lo que nos corresponde como tercera isla de Canarias por la población y la demanda de servicios que tenemos en todos los ámbitos, llámese Centro de Salud de Aragana, llámese la vivienda, que han hecho miles en Canarias, en Lanzarote no se ha visto ninguna, o llámese, ¿sabe usted que tenemos que devolver los 10 millones de euros que nos los están reclamando porque no se ejecutó la residencia mayores de alto requerimiento? Pues por poner un ejemplo, ir a por tercer plan de infraestructura sociosanitaria y ejecutar el primero. Todas estas cuestiones es mi papel, que Lanzarote, junto con Midalia, recupere el peso político y no los presupuestos ficticios que nos han mandado durante 4 años consecutivos. Hemos batido Pero récord. Pedro, a ustedes también le han achacado eso, ¿no? Los niveles de ejecución. Es verdad, teníamos muy bajos niveles de ejecución, con menos presupuesto, fueron muy bajos, pero es que han batido récord. Usted no ha visto todos los años 30, 40 millones de euros para carreteras. Usted no ha visto las 10 notas de prensa de las 300, 400 viviendas que iban a comenzar en la calle Triana, en Arrecife, en Yaiza, ciento y pico, y llegó al final del mandato y nos dicen que no, que es que arrancan ahora después de las elecciones. Nosotros ejecutamos poco, pero ellos han batido el récord en ejecución presupuestaria en la isla de Lanzarote. Más allá de la rotonda de Macher, ni usted ni ningún periodista es capaz de identificarme una sola obra de envergadura, como se hicieron en el pasado mandato, el colegio de Arrecife de la Destila, el centro de educación en Playa Blanca, en Aría, el centro de salud de Tinajo, de Teguise, el puerto de Playa Blanca, o incluso la ampliación del Estado, del muelle de cruceros. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho la Comunidad Autónoma de Lanzarote en este mandato? Absolutamente nada. Bueno, se apoyan en el COVID muchas veces, ¿no? Que tuvieron 2 años perdidos, ¿o qué? En el COVID, la isla de Lanzarote disparó su inversión, la privada. La construcción no se paralizó en el COVID. Ese es el gran pretexto de Dolores Corujo para todo. Es su latiguillo para explicar todo lo que no hizo, ¿no? Venga, vamos a cuestiones también un poco en donde Pedro Sanginés está ahí en todo lo alto, en todo lo candente. Tema del hotel. Aprovechó, no sé si fue la declaración de Isla Asegurada Dolores Corujo, para hacer la mención de que el gran valedor de ese gran hotel que se ha abierto en Playa Blanca, que va a crear también otros problemas, y sí que va a crear de vivienda para los trabajadores y demás, que pasara, gracias a usted, de unas 900 a unas 1.400 camas. Yo no sé si por alusiones. No sabe usted cómo le agradezco que haya dejado los asuntos polémicos para el final, para por lo menos dar unas pinceladas de cuál es el balance y el papel que espero jugar. Mire, esto del mayor hotel que se está haciendo en la isla de Lanzarote, que es cierto, que el convenio definitivo lo firmé yo, Gladys Acuña y el señor Beriel, es otra de las grandes hipocresías de Dolores Corujo, que sabe positivamente que nosotros otorgamos un derecho, y trato de explicárselo de manera muy sucinta. Fue Carlos Espino, y tengo la propuesta, si usted quiere verla, salió publicada, quien negocia la retirada del pleito contra esa licencia urbanística que había sido anulada como otras 30. Son las pocas que pasó, ¿no? Carlos Espino solo negoció esa, a cambio, por cierto, de que le pagaran 100.000 euros a uno de los copropietarios de Radio Lanzarote de costas procesales. No es como el caso de Calatayud, porque seguramente usted me pregunte. Ahí hubo una condena en costa, aquí no la hubo, lo pactaron ellos. Retiramos el pleito, usted le paga los 100.000 euros del abogado de cabecera del Partido Socialista, que los pagó la promotora Yudaya, y le otorgó 909 camas. Eso es lo que negoció Carlos Espino. Gladys Acuña, quien le habla, y Berriel, lo que hicimos fue cumplir la ley de medidas urgentes, que decía que si usted rehabilitaba camas, y es lo que hizo la promotora Yudaya en un hotel que tenía en Costa Teguí, se las acumulaba donde quería. Rehabilitó un hotel y las acumuló allí, como hizo la Santa en su misma parcela, que rehabilitó el hotel y eso le dio derecho a 300 camas más. Pues eso es lo que nosotros hicimos. Coalición Canaria cumplió la ley y usted negoció la retirada del pleito que le otorgó las 900 camas en el convenio primigenio. Todo eso lo cuenta el convenio que Dolores Corujo mostró. Si se lee, explica lo que yo le acabo de explicar, pero tiene la tremenda desfachatez e hipocresía de decir que es que fue Pedro Sanginés. Si fueron ustedes, nosotros cumplimos la ley. Explicado creo que queda, ¿no? Va a otro tema. Situación judicial, estás adelantado, vas adelantándote. Estaba viendo lo del móvil y ya te preguntaba antes, bueno, ese es el móvil, ¿tienes móvil, no tienes móvil? No, mi móvil se me negó durante un año, pero vamos a dejarlo correr porque supuestamente lo negaba al juzgado, al final el juzgado no lo negaba y yo por eso denuncié un aparente contubernio. Pero ¿Cómo eso no le interesa la situación judicial ahora de Pedro Sanginés? Mi situación judicial yo espero que va a dar un giro cuando quienes dirijan el consorcio no lo engañen como hicieron y se ha hecho público.
una vez se levantó el secreto del sumario y tuvimos acceso a información que había sido facilitada, ocultaron 2 informes a los alcaldes y alcaldesas para incriminarme y adoptar el acuerdo que adoptaron, que si hubiesen estado sobre la mesa no se hubiese podido adoptar. Uno, de la directora junta de los servicios jurídicos del Cabildo de Lanzarote, que decía que esto era un tema civil y por lo tanto no cabía la vía penal, por un lado, y que la contratación era correcta en base a las instrucciones de contratación de INALSA, y otro, todavía más importante y más grave, que ocultó la gerencia del consorcio, que solicitaron a un catedrático que venía a decir que como cuando Pedro Sanginés asumió la presidencia, ya INALSA estaba en un concurso necesario, esto significa que estaban al frente de la empresa y de su patrimonio 3 administradores que había puesto un juez, toda la responsabilidad económica era de ellos, que el contrato era válido y que eso había que pagarlo, que el que estaba mal era el anterior, el de Cobo, el que hizo manual de armas directamente al señor Cobo, porque entonces no había concurso necesario y se le contrató de manera directa sin concurso, como se hizo en mi etapa, pero ya cuando estaban los administradores por razones de urgencia. Ese informe y el otro lo ocultaron a la asamblea del consorcio y para colmo, después lo postdataron para que pareciera que se encargó después, pero la fecha es anterior a la asamblea que decidió llevarme a los tribunales. Esa y algunas cosas más, porque esto no es lo primero, revelarán esta gran farsa, esta gran denuncia falsa promovida por Carlos Espino, Dolores Corujo y sus adláteres y algunos colaboradores, por lo que le acabo de decir, justamente para incriminarme, para apartarme de la carrera política y tratarme como se me ha tratado, como un auténtico criminal o capo de la mafia. Lo dije a las 24 horas de entrar la policía y perros en mi casa, sin saber muy bien a qué venía. Al día siguiente dije que no encontrarían ni lo que venían buscando ni ninguna otra cosa, y así ha sido. Yo digo que soy un político pasado por la prueba del algodón. A mí se me han revisado 12 años de mi vida entera, primero en secreto y después con mis móviles, con mis dispositivos, con mis correos que todavía no me han devuelto. Absolutamente toda mi vida, 20 y pico mil correos electrónicos, 5.000, toda mi vida, y que lo han encontrado son unas fotos mías con un Ignacio Calatayud, pero ningún vínculo de su patrimonio con el mío ni nada que me... ¿Y en lo personal, Pedro, desgasta eso? ¿Estás en un momento mal? ¿Ha habido momentos peores? Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Yo lo he pasado muy mal, no lo voy a negar, es muy duro lo que me ha pasado para mí, para mi familia, pero siempre me mantuvo la certeza de saber que lo que antes le decía, que yo no había hecho nada, que a mí no se me podía encontrar nada, y eso le da a uno, me dio la entereza para llegar a donde he llegado, y afortunadamente mi partido lo ha visto, lo ha entendido. Ellos sí conocen los detalles, los intríngulis, porque lo he explicado con todo lujo de detalles en la ejecutiva, y yo me retiré de la carrera de encabezar ninguna institución para no dañar más al partido, pero mire por dónde el partido entendió que no le dañaba, que eso lo aceptaban, porque la guerra era sin cuartel, por tierra, mar y aire, con todos sus medios de comunicación volcados en presentarme una y otra vez, siguen haciéndolo, engañando, contando mentiras, sin embargo siguieron contando conmigo. Y bueno, el tiempo pondrá, espero, las cosas en su sitio, aunque hay cosas irrecuperables. Pero también Pedro Sanginés es beligerante, y lo digo por ahora, el último caso que has denunciado, pelotazo dices en la compra de la finca, ¿no?, por parte del Consorcio del Agua. Sí, es un pelotazo de guante blanco, se lo pueden corroborar los miembros, los representantes de los ayuntamientos, cuando se les dijo que había que comprar a Benjamín Perdomo y familia. Mire, aquí el culpable y el delito no es ni de Benjamín Perdomo ni de familia, que tienen todo el derecho a no vender si no quieren absolutamente nada. Porque esto fue un depósito construido hace más de 40 años, aparentemente cedido por el abuelo de Benjamín al Ayuntamiento de Aría y del Ayuntamiento de Aría al Cabildo. Hace 40 años, imagínense usted dónde estaba yo, ¿no? En el 83. Y en el año 2016, siendo Benjamín Perdomo consejero de la oposición y yo presidente del consorcio, lo reclaman judicialmente su familia. Lo cierto es que finalmente se le ha dado la razón. Los juzgados han dicho que esa cesión aparente no se formalizó y por lo tanto hay que devolverle la finca con todo lo en ella construido. Hasta ahí estamos de acuerdo. Lo que no es verdad es lo que se les dijo a los miembros de la Asamblea del Consorcio, en el sentido de que la condena obligaba al consorcio a adquirir no los 400 metros que ocupa el depósito y el vallado de la finca, sino la totalidad de la finca. De hecho, la condena no obliga a comprar absolutamente nada, ni todo ni nada, solamente dice que se le devuelva y que el consorcio no tiene derecho a pedir indemnización. No, es que de hecho la familia tenía la finca, ¿no? La finca el resto de la finca no lo sé si la tenía o no la tenía, la verdad es que desconozco esos detalles. Solo sé que de los 17.000 metros cuadrados, porque son 4 parcelas, 17 hectáreas, un latifundio, el consorcio ocupa una parte ínfima de 400 metros cuadrados, que es lo que nosotros le ofrecíamos. No discutimos la tasación, ¿no? Si los 17 hectáreas seguramente valgan el $500.000 de euros, pero es que el gerente del consorcio
nos opusimos judicialmente y decíamos, mire, podemos llegar a un acuerdo, vamos a comprarles los 600 metros, creíamos que eran 600, al final son 400, de suelo rústico, esto vale 1000 y pico euros, no vale más, o vamos a negociar un poco más, porque también hay tuberías, ¿no?, que pasan por el subsuelo. La familia está en su derecho a no querer vender, o a vender el todo o nada, pero el consorcio puede hacer al lado un depósito, que por cierto, también lo tasaron para revestir la operación. Ahora resulta que tenemos que autocomprar el depósito que había hecho el consorcio a la familia Perdomo por 79.000 euros, que es la tasación del depósito. Ve para creer, ¿no? Porque claro, en sentido inverso a la sentencia, devuélvaselo con lo construido, pues compre usted el suelo con lo construido, ¿no? No sé si me explico. Pues bien, a la asamblea del consorcio se la engañó, se le dijo que la sentencia obligaba a comprarlo todo y se tasó. Seguramente la tasación está bien hecha, no es esto lo que discutimos, pero sí el pelotazo de guante blanco, que ya veremos, porque esto no se ha pagado todavía, se acordó el año pasado, de pagar, de comprar las 17 hectáreas, los 17.000 metros, aceptando la primera oferta, la tasación era de 580, dijeron que lo vendían en 545, y el consorcio sin más discusión aceptó 545 como esto, algo por cuyo suelo, proporcionalmente a esos 545 costaría 1.500 euros, porque el resto no se necesita, a no ser que el cabildo vaya ahora a plantar papas y batatas en la finca, ¿no? Pero Pedro, ahí había miembros de Coalición Canaria que dieron el... Efectivamente, engañados, como le acabo de decir, se lo puede usted preguntar en ese sentido a Miguel Ángel, que asistió, me parece recordar que Luis, nuestro secretario general en Tinajo, en nombre de don Jesús Machín, y ambos me dijeron, cuando yo les llamé, oye, es que nos dijeron que la sentencia obligaba a comprarlo todo. No, léase usted la sentencia. Es más, la sentencia no es que no obligue, es que de manera expresa dice, no corresponde a la sentencia determinar las vías de solución a este conflicto. Devuelva usted la finca. El cabildo lo que debió es negociar, crear una comisión negociadora, como dijo el secretario, que no se creó, que debía ser la que le base la propuesta, la elevó el consejero del ramo, sin negociar absolutamente nada. Además, se aceptó con una tasación de los interesados. Cuando se aceptó, ni siquiera existía tasación propia. Ellos votaron a favor porque no se les dijo que no era obligado, porque se les dijo que era obligado comprarlo todo, pero si usted se lee la sentencia, se inhibe de manera expresa de las vías de solución al conflicto. Y yo creo que lo que se debió hacer es ofrecer, a lo mejor comprar, no los 600, unos cuantos miles de metros, porque estoy convencido de que el juzgado no establece fecha de ejecución de sentencia. El juzgado, si se le dice que esto es un bien esencial que puede provocar desabastecimiento si se ejecuta mañana, solicitar un tiempo prudencial para construir otro depósito y otras redes y no tener que pagar 545.000 euros por lo que no lo vale, ¿no? Pero se podrá recurrir, por ejemplo, Miguel Ángel o Luis. Nosotros lo que hemos pedido, yo pido y haremos, porque esto no está pagado aún, es pedir que se revoque ese acuerdo porque está adoptado bajo premisas falsas. Bueno, estaremos pendientes. Nos hemos ido tiempo. Pregunta, última, si puede ser breve, en un minuto. Hay encuestas ya están saliendo, algunas le dan a ciertos cambios, recuperación. Hay una especie de tendencia, sube Fernando Clavijo. En algunos medios de comunicación y en algunas encuestas sube el gobierno de Canarias, dice que el Pacto de las Flores no da. En el Cabildo de Lanzarote también le dan a Osvaldo, incluso 9, creo que hay 7 a Dolores Corujo. No sé si tú te crees estas encuestas, ¿valen para algo? Mire, nosotros ya a 4 días de las elecciones lo que nos queda es seguir trabajando, trasladando nuestro mensaje, asumiendo que hubo cosas que no hicimos, otras que hicimos, pero debimos hacer mejor, pero recordando también las que hicimos. Y sobre todo, ofreciendo cuál es nuestro programa, tanto al Parlamento, como al Cabildo de Lanzarote, como al Ayuntamiento de Arrecife, y por supuesto a los 7 municipios de la isla, para que Fernando Clavijo, Osvaldo, Midalia y Echedey estén al frente de esas instituciones, Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, Ayuntamiento de Arrecife y Medalia Machín, liderando las reivindicaciones de la isla de Lanzarote. Creo que demostramos en el pasado que las cosas se podían hacer de un modo distinto, sin obediencia a directrices nacionales, como ocurre a los partidos de ámbito estatal, que seguramente tengan muy buena voluntad, pero que el tiempo ha demostrado que han sido aciagos para esta isla, y recuperemos, en algunos casos mantengamos, porque es que la tuvimos. De hecho, yo creo que manteniéndola ganaríamos. De hecho, ya ganamos, al Parlamento ganamos en las pasadas elecciones, al Cabildo tuvimos el mejor resultado en las últimas y Osvaldo los va a mejorar, y al Ayuntamiento de Arrecife, de ellos tuvo 9 consejeros. Es verdad que ahora tanto Maite Corujo como el señor Montelongo, uno de los buenos que había, y todavía quedan algunos, en el Partido Socialista que había y ahora está en nuestra fila, y yo mismo tenemos la responsabilidad de mejorar ese equipo y esos resultados. Ahora lo consigamos, ¿no? Pero esa generación, un placer. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. Las palabras de Pedro Sánchez, en este caso al final hablaba, bueno, en clave política, en estas instituciones, luego la última parte, ¿no?, en la parte más personal, situación judicial. Pedro Sánchez es un hombre que está siempre en boca de los medios, y por otro lado, ese inicio en el que, es verdad, uno no se percata mucho, pero Pedro Sánchez lleva 20 años en una institución como el Cabildo, y seguro que donde no va a estar es en el Cabildo en los próximos 4 años, porque estará o no estará como concejal, o en este caso como parlamentario por Coalición Canaria, ¿no? Hemos hecho ese repaso, 20 años en el Cabildo, habló también de su gestión, habló de esos 10 años que fue presidente del Cabildo, y también en otros rangos de la institución. Nosotros nos despedimos. Pasen una feliz tarde.